tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. ¿Cómo estará esta oposición en nuestro país? Que Carlos Loret de Mola tiene que invitar a estas encuestadoras que pues siguen dando el gane en la Ciudad de México a Clara Brugada, pero ellos festejan que se van acercando, que la brecha se reduce. Para que vean cómo está la oposición y estos medios chayoteros que ya no saben ni qué inventar ni qué hacer para generar pues un mejor ánimo para todos estos prianistas en nuestro país. Santiago Taboada redujo distancia con Clara Brugada a la mitad en un mes y se encuentra casi en un dígito, así lo dicen pues todos estos matraqueros de la oposición. El ánimo de cambio crece en la Ciudad de México, los capitalinos se sienten inseguros y les duele el bolsillo por la inflación. Esta es la encuesta de Lorena Becerra, mis estimados pregoneros, que así lo podemos ver, así lo presentó en Latinos con Carlos Loret de Mola. Lorena Becerra, encuestas y opinión. Vean nada más, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que los que quieren continuidad y los que quieren un cambio, pues está entre un 49% y un 48% y muy competitivo, dice esta encuestadora que presentó junto a Carlos Loret de Mola. Pero vean, simple y sencillamente, ahí está Lorena Becerra, que le da la ventaja a Clara Brugada sobre Santiago Taboada por 12 puntos porcentuales a 6 meses de la elección. Y esto es lo que ya están festejando pues Carlos Loret de Mola, Latinos y algunos peronistas y algunos matraqueros en las redes sociales de esta oposición en nuestro país. No cabe duda que hasta las derrotas siguen festejando, siguen abajo. Es como cuando dicen que Xóchitl Gálvez ya está a un dígito de la doctora Claudia Sheinbaum. Están totalmente desesperados. Vamos a escucharlo. Muy famosa y muy respetada encuestadora Lorena Becerra. Lorena, como todos ustedes saben, hizo carrera en el periódico Reforma, luego se emancipó, formó su propia empresa, Lorena Becerra y Asociados, y ella hace sus encuestas y viene aquí a Latinos a presentarlas. Lorena, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Es un honor estar aquí, Carlos. Oye, y nos traes para cerrar el año, ¿cómo va la contienda por la Ciudad de México? ¿Te sorprendieron los datos? La verdad sí, y me parece que es un buen dato para cerrar el año. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, bueno, ya tenemos los 3 precandidatos únicos, ¿no? Porque en el 2021 Morena tuvo un revés muy fuerte aquí en la capital, perdió 9 de 16 alcaldías, estuvo muy cerrada la votación entre ambos bloques. Y bueno, porque ahorita estamos viendo un panorama interesante. Platícanos, vamos a ver cómo están las intenciones de voto a prácticamente medio año de las elecciones en la Ciudad de México, que es un hervidero político, y las tenemos en la pantalla. Clara Brugada 52%, Santiago Taboada 40% y Salomón Chertorivsky 8%. ¿Qué te dicen estos números, Lorena? No, bueno, pues básicamente 12 puntos de ventaja en preferencia, como le llamamos efectiva. Ahorita estamos descontando al 13%, que no nos dice por quién votaría, que es bajo de por sí. 12 puntos de diferencia entre la candidata oficialista, Clara Brugada, contra el candidato opositor, Santiago Taboada, que es, pues es un margen, es un margen importante, pero no tan alto de aquí a 6 meses. ¿Cómo ha evolucionado ese margen de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos meses? No sé, de 2 meses para acá, ¿qué ha pasado con ese margen? Bueno, yo he estado midiendo consistentemente esta demarcación, en algún momento publicamos algunos datos y realmente se ha cerrado esta ventaja, ya que se eligieron ambos candidatos. Bueno, y ahorita también tenemos a Salomón Chertorivsky. Prácticamente se redujo a la mitad la ventaja que tenía Clara Brugada sobre Santiago. O sea, se cerró a la mitad de esta elección. Prácticamente hace 2 meses. 2 meses, un poquito más, así es. O sea, muy buenas noticias para la oposición. Así es, y esto creo que tiene mucho que ver, también hay que ver el histórico, como comentaba, en el 2021 Morena tuvo dificultades en la ciudad y otros datos que vamos a ver aquí, ¿no? Déjame te pregunto sobre ese 2021, ¿cómo llegó la encuesta, cómo llegaron las encuestas a esas elecciones de 2021? Porque entiendo que fue una sorpresa, es decir, con lo del metro, con la caída del metro, que fue pues, uno de los grandes fracasos de Claudia Sheinbaum, como que a lo mejor no se esperaba un revés así. Y me pregunto si puede repetirse una sorpresa en donde parezca que Morena llega tantito arriba y a la hora de la hora resulta que la oposición le da la vuelta. Es muy importante lo que me preguntas, Carlos, porque muchas encuestas también fallaron. Nosotros, en ese caso, yo todavía estaba en el periódico Reforma, no hicimos una encuesta en la capital, hicimos en 3 alcaldías. Y aquí quiero destacar que yo desde hace varios años en la Ciudad de México estoy trabajando únicamente con una metodología mixta, que es encuestas en vivienda, presenciales cara a cara, y encuestas telefónicas. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, sobre todo ¿no? las comunidades bardeadas, los edificios, etcétera, que no puedes acceder.
Y también hay ciertas poblaciones que ya no te abren la puerta, que nunca están en su casa. Entonces, posiblemente les puedes alcanzar vía celular. Entonces, a mí me parece que esa metodología es la que mejor ha funcionado para mí. Porque se ha criticado mucho que las encuestas están sobreestimando a Morena, Así es. como sucedía con el PRI antes, ¿no? Entre los programas sociales y el hecho de que, no sé, clase media alta, clase alta, no te abren la puerta por el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera, que está sobreestimando Morena en las encuestas. ¿Qué piensas de esto? Yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y también hay otro factor, la constante presencia de los servidores de la nación de manera territorial están desplegados consistentemente. Entonces, todo esto genera, ¿no? Ahora sí que una presión, por un lado un vacío de información de ciertos segmentos y por otro lado una presión a contestar a favor de Morena, ¿no? Pues, con estas variables. Me llama la atención que dices que 12 puntos de ventaja de Clara Brugada sobre Santiago Taboada no es mucho faltando 6 meses. En este momento no, y sobre todo por lo que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué opinión tienen de los 3 precandidatos que, bueno, van a ser los candidatos, si es muy buena, mala o muy mala? A ver, ¿qué te dicen estos números, Lorena? Bueno, y sin duda aquí sí hay que mencionar Clara Brugada, sí se posicionó fuertemente después de que ya fue electa la candidata de Morena, ¿no? Después del proceso interno de Morena con encuestas. Santiago Taboada ha incluso mejorado en su posicionamiento, ya únicamente lo desconocen el 33% de los capitalinos, y el balance de la imagen de ambos es positivo, ¿no? Si vemos las opiniones positivas versus las negativas, los dos están bien posicionados. Salomón Chertorivsky todavía es más desconocido, pero en este momento su imagen no está tan bien posicionada. ¿Puede crecer a favor todavía la oposición? Porque veo un saldo muy favorable para Clara Brugada. Sí, de hecho, ambos pueden crecer. También Clara todavía tiene margen de crecimiento, por supuesto. O sea, lo que voy es, muchas cosas pueden pasar. Esta demarcación se puede poner muy interesante. Preguntaste si la gente quiere un cambio, Sí. porque pues prácticamente el mismo grupo político ha gobernado la Ciudad de México desde 1997. Cuando hablamos de Estado de México y de Coahuila, que nunca habían tenido alternancia, pues la Ciudad de México tampoco. Ha cambiado de color, pero no de grupo ideológico, ¿no? Que lo ha gobernado. Así Sí. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas dejó a López Obrador dejó a Ebrard dejó a Mancera, ahí hubo un rompimiento y entró Claudia Sheinbaum. Sí, pero sigue siendo pues, la izquierda, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que preguntamos fue si quieren cambio o continuidad. ¿Qué prefieren? ¿Que continúen las cosas como van o es necesario un cambio de rumbo? Ahora, esta tiende a ser una variable de proxy de comportamiento electoral. ¿Y qué nos dice? Que el 49% sí quiere continuidad, pero el 48% quiere cambio. Esto te habla de una elección no reñida, reñidicísima. Así es, y creo que ambos candidatos, ambos punteros, lo están leyendo así, porque Clara está hablando básicamente, ¿no? de un seguimiento de la agenda, ¿no? política pública que ha venido siguiendo con Morena, y ¿qué está diciendo Taboada? El cambio, ¿no? Yo represento el cambio o un cambio que hace sentido. No recuerdo cómo es su eslogan. Preguntaste también sobre el principal problema en la Ciudad de México. Me llamó la atención que en una semana en donde el presidente ha presumido la Ciudad de México como el ejemplo de que las cosas están seguras en el país, pues resulta que para la gente de la Ciudad de México el principal problema es justamente la inseguridad. Sí, y de hecho esto también ha aumentado, estaba como en los altos 50 hace unos meses y ahorita 7 de cada 10 capitalinos nos dicen que es la inseguridad y ahorita sí ya no vemos fragmentación de ningún otro tipo. Es la inseguridad el principal problema. Entonces estas cifras que maneja oficialmente, ¿no? el gobierno, pues no están permeando en la población o la percepción de la población no es una mejora ahí. Por el contrario, hoy por hoy el principal problema en la ciudad es la inseguridad y ya, ¿no? Bueno, y luego entras a detalle, ¿no? Empiezas a preguntar cómo se sienten en términos si ha mejorado o ha empeorado en algunos detalles en particular relacionados con la criminalidad. Vamos a verlo, ¿no? Sí, les preguntamos si ha aumentado o ha disminuido la presencia del crimen organizado, la violencia, la inseguridad, ¿no? que son los delitos del orden común, el narcomenudeo y la inseguridad en el transporte público, ¿no? que son los asaltos y victimización que sufren en el día a día. Más del 50%, hasta el 60% nos llegan a decir que todo esto aumenta. Ahora, si la oposición agarra esto como bandera, pues tiene una enorme posibilidad, porque claramente eso es lo que le preocupa a la gente y lo que le molesta a la gente, ¿no? Sí, creo que eso es un poco lo que estamos viendo ahorita en las campañas, ¿no? El contraste que está haciendo Taboada, ¿no? de Benito Juárez versus Iztapalapa. Benito Juárez es una alcaldía muy segura, Iztapalapa tiene sus complicaciones, entonces creo que por ahí también lo están leyendo. Y esto es algo que sin duda, pues Morena va a tener que responder, porque Morena ha gobernado, ¿no? gobernó en la capital, y entonces esta percepción obviamente tiene que afectar la intención de voto. Es cierto que la gente vota con el bolsillo, te lo pregunto porque hiciste preguntas también relacionadas con también. O sea, ¿la gente vota más con el miedo a la inseguridad o más con el bolsillo y los temas económicos? Varía mucho. La verdad es que, a diferencia de lo que algunas personas dicen, los votantes sí son muy sofisticados, ¿no? Y ellos van formando sus opiniones con base en muchas cosas. Por eso también digo que esto apenas está empezando, porque a medida que también empiecen las campañas, avancen los candidatos, la población también empieza a moverse, empieza a responder. Bueno, la gente dice que ha subido todo, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? El precio del gas, el costo de la luz, el costo del agua, el precio de la gasolina, que afecta a un segmento de la población capitalina, los impuestos como el predial y la tenencia que les han dolido fuertemente, y el precio de los alimentos es lo peor, 80%. Entonces,
sin duda están sintiendo una afectación en su bolsillo también. Pero has dibujado hasta ahora una serie de áreas de oportunidad para la oposición, es decir, las ganas de cambio que tiene la gente, la insatisfacción con la seguridad, la insatisfacción con la economía, pero luego están los programas sociales, Muy ¿no? importante. Que son el músculo electoral más importante de Morena. ¿Qué te dicen los datos de programas No, sociales? y sin duda hay una presencia muy fuerte. 53% nos dice hoy que ellos o algún familiar de ellos recibe la pensión para adultos mayores. Esto es altísimo, porque además también sabemos que Morena está muy bien posicionado entre los segmentos de mayor edad, sobre todo los que reciben estos programas. Y en lo que respecta a los jóvenes, 28%, que también es altísimo, en la Ciudad de México, nos dice que ellos o algún familiar recibe la beca para estudiantes Benito Juárez. Entonces, esto sí se vuelve, digamos que, no necesariamente una operación clientelar, pero un agradecimiento se puede convertir en un agradecimiento en términos de voto para Morena, para el partido gobernante. Agradecidos porque reciben los programas sociales, pero saben que también ese dinero se está yendo en que todo está más caro y además hay miedo por la inseguridad, ¿no? Esto es lo que va a tener que sopesar el votante en la Y Ciudad esto de México. sin duda pues amortigua el golpe al bolsillo que están sintiendo, ¿no? Esto también se supone que debe amortiguar ese golpe y la población sí se muestra agradecida por los programas sociales. Oye, Lorena, aprovecho para preguntarte, la última vez que estuviste aquí, que nos trajiste tu encuesta sobre la interna de Morena, es decir, cuando estaban Clara Brugada, Omar García Harfuch, Gatell, etcétera, tu encuesta salió que la ventaja era muy estrecha, ¿no? De 4 puntos porcentuales a favor de Omar García Harfuch. Y a la hora de la hora, cuando Morena presenta sus encuestas, son como 15 puntos de ventaja. ¿Qué pasó ahí? Qué bueno que me preguntas eso, Carlos, porque creo que también es muy importante hablar del papel de las encuestas, ¿no? Y las encuestas en este sentido no tienen que buscar parecerse a otras encuestas. Tienen que buscar parecerse al resultado electoral. En este caso no hubo un resultado electoral, solo hubo 4 encuestas, solo en vivienda, a diferencia de la nuestra que era mixta, solo en vivienda de parte de Morena. Entre ellas se parecían mucho, ¿sí? Pero realmente no sabemos cómo hubiera votado la población. Esta encuesta detectaba que Clara era competitiva, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, que es competitiva. Y por otro lado, creo que tendríamos que pensar un poco lo que pasó. Por ejemplo, nada más el ejemplo más cercano, el Estado de México. En el Estado de México la mayoría de las encuestas también se parecían y decían que Delfín iba a ganar por 20 puntos. La nuestra fue la atípica. La rara. La rara. Y fue la que más se acercó al resultado electoral. Entonces, yo creo que en general estamos viendo una varianza muy importante entre las encuestas, las metodologías, etcétera, y por eso estamos detectando todo esto, ¿no? Y de aquí lo que sigue es el reto para todos nosotros encuestadores, que creo que estamos tratando de lidiar con eso, precisamente lo que mencionábamos, encontrar a la gente que nos abran la puerta, el despliegue de los programas sociales, de los servidores de la nación, y toda esta presión que puede existir para decantarse de un lado u otro. Muchísimas gracias, Lorena. Es un honor estar aquí. Pues ahora tiene, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así lo presentó Lorena Becerra y así trata de festejar esto como una victoria Carlos Loret de Mola y solamente hace el ridículo a nivel nacional. Porque como sea, aunque pues con este tipo de encuestas como de la de Lorena Becerra encuesta su opinión, sigan abajo, pero ellos están festejando. Pues bueno, mis estimados pregoneros, que sigan en las mismas. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdenos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.